Hoy tenemos la suerte de tener aquí con un peregrino y periodista, que además es uno de los que nos facilita la labor al resto de peregrinos, porque es autor de varias de las guías de referencia en papel y también es la cabeza responsable de la editorial Buen Camino, que a su vez está detrás de una de las aplicaciones más utilizadas por los peregrinos, que es la aplicación Buen Camino, precisamente. Y es Carlos Mencos, al que le doy la bienvenida ya. Muchísimas gracias por estar aquí en este nuevo proyecto, ¿no?, de Una Piedra del Camino, en este nuevo episodio. Muchísimas gracias y bienvenido. Gracias por la invitación y encantado de poder participar en este proyecto. Muchas gracias. Lo que más, ahora que tenemos tantísima suerte de tener trabajo como el que nos has ofrecido tú, nosotros, a los peregrinos un poquito más recientes, nos cuesta un poco imaginar cómo era aquello, cómo era antes de tantas aplicaciones, de tanta información por Internet. Tú que llevas ya unos cuantos años de peregrino, ¿cómo hacíais? ¿Cómo fue ese primer camino? ¿Cómo lo organizaste? ¿Dónde Mi buscaste prim- la información? Bueno, mi primer camino fue hace tiempo ya. Estaba yo en el colegio con mis compañeros con 5 compañeros a los que convencí en clase. Nos fuimos Ujú. en bici desde casa, desde nuestra ciudad, Pamplona, hasta Santiago de Compostela. Ajá. Claro, no había casi nada. En aquel tiempo había unas guías de la editorial Everest, que yo creo que era lo único que había. Y con eso, pues ya era suficiente, ¿no? Suficiente Ujú. información para lo que nos parecía a nosotros, ¿no? Pues el saber más o menos por dónde iba el camino, no me refiero el trayecto exacto, sino de qué Ujú. localidad a qué localidad iba el camino, que era toda la Claro. información que podíamos tener, y luego pues los alojamientos que había en esa localidad para dormir. Ujú. Eran otros tiempos, pero bueno, se hacía también muy bien el camino con esa información. Ujú. ¿Y qué era? ¿Qué camino seguisteis? ¿Primitivo? El El camino francés. francés desde Pamplona hasta Santiago. Ujú. ¿Y qué puedes echar de menos de esa época? Porque ahora, claro, el camino francés está supermasificado. Supongo que entonces seríais casi los cuatro y poca gente más, ¿no? Sí, pues fíjate, eso que dices es lo que más se echa de menos en el camino francés, ¿eh? Es un poco Ajá. la tranquilidad de poder ir al camino en mayo o en junio, que es cuando fuimos nosotros, o en Ujú. septiembre, y el saber que va a haber sitio o alojamiento, o que vas a tener un albergue que te vaya a acoger porque hay sitio. Esa tranquilidad ya en esos meses es difícil, sobre Ujú. todo en el tramo final, ¿no? En Sarria-Santiago. Pero no he hecho nada más de menos, ¿eh? El camino sigue ahí, los peregrinos, aunque son muchos más, hay de todo tipo y condición, y ya sabes que en el camino todos nos juntamos, da igual la edad, da igual el país, el sexo, la clase social, Mm. todos somos una familia peregrina y ahí está, y es muy interesante el ir acompañado de otros peregrinos. Claro. Y el camino, pues ahora está mucho más definido y es más fácil seguirlo. Oye, quieras que no, pues el no perderse es una ventaja Ujú. frente a aquellos años. Entonces, echar de menos, pues sí, hombre, que tenías más seguridades en cuanto a alojamiento, por ejemplo, Ujú. pero por lo demás, yo creo que el camino ahora sigue estando igual de bien. ¿Y entonces estaba bien señalizado o aún había carencias en ese aspecto? Estaba bastante bien señalizado. Es verdad que todos los días te podías perder alguna vez, pero bueno, luego volvías al camino. A ver, aquella experiencia la hicimos en bicicleta, lo cual era más fácil para recuperar el camino si lo perdíamos. Es Ujú. verdad que al año siguiente hice el camino del norte ya a pie, solo, y me perdía todos los días, un montón de veces. Y cuando llevas varios kilómetros y tienes que volver al punto Ya. del que te has perdido, es duro. Y justo ahí fue Ujú. cuando decidí empezar a hacer guías del camino, porque dije, esto no puede ser, vamos a hacer una guía del Camino del Norte para ayudar a los futuros peregrinos. ¿Y cuál fue esa primera guía? Ya dices Pues que fue un poco la inspiración fue esa, me he perdido, hay que sí, evitarlo. claro, ¿Cómo claro, fue? esa fue la clave. El hacer una ruta que me pareció preciosa. El Camino del Norte, pues Sí, sí. para los que no lo han recorrido, es una ruta fantástica, verde, localidades, pueblos y ciudades preciosas en el norte de España, Ujú. pero es verdad que justo cuando yo lo hice, pues no estaba señalizado en muchos tramos, entonces, Claro. o muy escasamente señalizado, entonces, pues yo me perdía todos los días y digo, vale, estoy disfrutando de una ruta maravillosa, pero cada día
hago 5 o 6 kilómetros de más que me dejan agotado, ¿no? Entonces tengo que ayudar a los futuros peregrinos para evitar que pase esto. Y fue cuando hice una guía de lo que en aquel tiempo llamaban Camino de la Costa, que ahora es el Camino del Norte, y claro, los peregrinos quedaron encantados. Ese mismo Claro. año, pues, se agotó toda la edición de aquel libro y es lo que me animó a seguir adelante. ¿Y fue con apuntes que ya tomaste durante esa primera ruta o lo volviste a recorrer o te fiaste o ayudaste a otras fuentes? ¿Cómo fue un poquito? No, mezcla, o sea, porque al principio no pensaba hacer ninguna guía, sino que iba recorriendo, haciendo el camino tan a gusto, pero luego ya en la segunda parte del camino ya tenía claro que quería hacer una guía y ya fui tomando nota. Y luego Ujú, volví al primer tramo, no a recorrer ujú, todo el tramo, porque ya lo conocía, sino sobre todo a donde me había perdido o a lugares, alojamientos que no había visitado o sitios que tenía un poco duda para recoger ya toda la información y poder elaborar la primera guía. y en esos primeros tiempos había buenos servicios, ya sabemos que había albergues, pero los servicios, porque ahora, claro, se ha multiplicado la oferta de todo tipo, de restauración, de albergues, pero había zonas donde encontrabais muchas dificultades para comer, para simplemente tomar un poco de agua, lo que sea, o no había tanto problema. Mira, yo te diré que no, pero ¿qué son buenos servicios? Es decir, los que hicieron el camino en los años 80 disfrutaron mucho de la ruta y ahora lo vemos y dices, Ujú, pero si no había nada, no había ni albergues, solo tenías techos en los graneros, pero quedaban satisfechos y los que hicimos el camino por primera vez en los años 90, pues también ujú, creíamos que teníamos suficientes servicios. Lo comparas con ahora no teníamos nada, ¿no? Porque no claro. había fuentes por el camino, había agua en las casas en las que ibas a pedir agua, ¿no? Porque tenía sed. Ujú, Y dormir, pues había un alojamiento al que ir, no había variedad, como ahora que puedes elegir alojamiento. Pero, pero era suficiente para nosotros. Pero claro, ahora alguien ujú, que vaya al camino, que utilice, yo qué sé, el transporte de mochilas o utilice otros ya. servicios que han ido apareciendo, le parecería aquello pues irrealizable. Pero los que hicieron el camino en los 80 disfrutaron y los que lo hicimos en los 90 también lo disfrutamos. Claro. Ya que sale lo del tema de las mochilas, siempre un poco pregunto la opinión, porque hay mucha discusión con ese tema. A ti como peregrino, ¿es algo que te gusta? ¿Es una opción más simplemente para, bueno, que está ahí, para quien quiera disfrutarlo de esa manera? ¿O eres más de, me gusta llevar la mochila encima y tener la experiencia completa? ¿Qué opinas de Pues este aspecto? es una opción que está bien que haya, o sea, es un servicio más que te ofrecen. Es verdad que yo nunca lo he utilizado, pero hay algunas veces que mi espalda empieza a decir que a lo mejor debo empezar a utilizarlo en alguna etapa. O sea, yo entiendo que puede haber problemas físicos o personas mayores que elijan el transporte de mochilas o incluso que gracias al transporte de mochilas están en el camino de Santiago y lo han podido Claro. recorrer. O sea, entiendo que ese servicio aporta bastante al camino. Claro, porque hace poco hablaba con Javier de la asociación Discamino y decía que se enfrentaban a veces con esas posturas. Y dice, claro, es que esta gente con problemas de movilidad, sin este servicio no pueden hacerlo y les estamos privando de un sueño que también tienen muchos de ellos, ¿no? Entonces, bueno, por eso un poco pregunto, porque hay muchísima discusión sobre el tema, por el tema un poco de los turigrinos, ¿no? De lo que llaman ahora turigrino, que es que va más, no tanto como peregrino, o que mezcla un poquito el aspecto de peregrino con la experiencia del turismo más genérico, más clásico, más tradicional, ¿no? Sí, sí, entiendo, y eso lo hay. Puede haber peregrinos de 20, 25 años que físicamente pueden llevar la mochila sin problema, pero dado que este servicio es relativamente barato, pues lo utilicen. Pues bueno, Ujú. pues pierden parte de lo que es la esencia del camino, que es ir con todo lo que tienes hacia Santiago. Pero bueno, es un servicio que aporta a otras personas, por lo tanto, pues en la balanza es positivo que esté. Mm. Y esas personas, pues como comentábamos, ahora tienen muchas facilidades para organizar el camino. No solo hay agencias también que te lo hacen, pero el que quiera organizarlo e ir por su cuenta lo tiene facilísimo ahora. Entre otras cosas, pues por vuestra labor, ¿no? Mm, a raíz de las guías es cuando nace la editorial o ya tenías pensado, oye, vamos a ofrecer otro servicio más como el de la app. ¿Cómo No, fue no, el tema? al final el nacimiento de la editorial fue darle un poco de forma a las guías que yo iba elaborando.
Entre ellas, pues fue la publicación también de la aplicación, Ujú, que no sabía yo que iba a llegar tan lejos, pero en aquel momento era una herramienta que me pareció muy cómoda para actualizar la información, porque ujú, si ujú. cambiaban los datos de un albergue o cambiaba un camino, pues había que editar, hacer una edición nueva de la guía, ¿no? Y recoger las que ya habías Ujú, distribuido, distribuir la nueva, pues tiene claro, su trabajo. En cambio, con la aplicación simplemente modificabas un dato en el ordenador, le dabas a guardar y aparecía actualizado en todos los móviles. claro. Entonces, desde mi punto de vista como autor de guías me parecía maravilloso y es verdad que a la postre, bueno, pues es lo que ha triunfado, ¿no? Sobre todo ahora la aplicación sobre las guías. ¿Y qué ofrece vuestra aplicación un poquito de diferente o qué aporta con respecto a otras aplicaciones? ¿Qué características tienen diferentes? Bueno, vamos a hacer dos tipos de características. Una, todo lo que es contenido, ¿no? Digamos que tiene una información muy amplia de no solo de alojamientos o de la ruta o del perfil, sino también de arte, historia, avisos importantes, Ujú, porque todo el equipo estamos, algunos están en el camino, otros estamos respondiendo siempre, todos los días, incluso los festivos, el correo, el WhatsApp a los peregrinos, y hay ujú, un contacto permanente y siempre nos informan, pues este albergue está abierto, se está cerrado, hay un problema, se ha desbordado este río. Entonces, esos avisos podemos darlos en la aplicación y eso los peregrinos lo agradecen muchísimo. ujú, Entonces, y planificar las etapas, ¿no? El poder personalizar las etapas. En las guías en papel fabricábamos etapas, ¿no? Porque había que imprimir claro. unos mapas y imprimir unos perfiles. Aquí no, Ujú, en la aplicación cada peregrino elige su punto de partida, su punto de final de cada jornada y ya le sale su mapa, su perfil, la información de esa etapa. Eso ujú, por un lado. Y luego le damos un carácter claramente espiritual a la aplicación, es decir, queremos ayudar al peregrino no solo a llegar a Santiago, sino también queremos aportar para que llegue al cielo de tal manera que tenga pues oraciones ah, como las guías del peregrino tradicionales en la propia aplicación o información sobre qué iglesias están abiertas u otro tipo de informaciones sobre acogidas al peregrino, oraciones en albergues y temas así. qué bien. Y dices, bueno, que hay notificaciones a tiempo real. ¿Hay alguna notificación, aparte de las del tiempo o circunstancias meteorológicas, alguna que tuvisteis que hacer especial, no sé, que te llamara la atención, algo muy excepcional que tuvisteis que avisar a través de la app? Sí, siempre hay cosas importantes. Recientemente, por los incendios, se cortó varios tramos de varios caminos y entonces nosotros enviamos notificaciones geolocalizadas a los peregrinos que estaban antes de esos tramos para que les llegara el aviso y les explicábamos cómo podían tomar un autobús para llevarles a la siguiente localidad en la que podían continuar el camino. Y lo Ujú, mismo ocurrió en la pandemia, aunque nuestro sistema de notificaciones no era tan bueno como que tenemos ahora, pero también justo cuando anunciaban que se iba a cerrar el camino, ¿no? Pues también enviamos notificaciones a todos los que estaban en el camino en ese momento para que cuanto antes se pusieran en marcha rumbo a sus países si podían. ujú, ujú. Y aparte, la pueden descargar en varios idiomas también, ¿verdad? Sí, la aplicación está actualmente en 9 idiomas Ujú, y la verdad es que con eso se cubre a la inmensa mayoría de los peregrinos, porque tenemos hasta chino, coreano, portugués, polaco, que son países o peregrinos de esos idiomas y cada vez vienen en mayor cantidad, sobre todo los chinos que están despuntando últimamente y yo creo que van a dar una sorpresa dentro de unos años ujú. si todo sigue así. Y coreanos también, es verdad, que hay muchos coreanos. A veces sorprende, ¿no? Yo le pregunté a alguno, ¿y cómo que sabéis de esto? Bueno, claro, ahora ya es muy internacional, pero hace unos años me aparecían coreanos por ahí. ¿Cómo sabéis de este rincón de España aquí perdido? Me dijo Sí, un universitario que hasta les daban puntos en la universidad por hacer el Camino de Santiago. Y me sorprendió muchísimo, allí en Corea. pero aunque sea muy internacional, tienes que venir. Es decir, imagínate Sí, sí. tú irte a un camino famoso que haya en Corea, sin saber obviamente coreano ni tener mucha información, pues es valiente y sorprendente y nos tiene que hacer reflexionar a los que vivimos aquí, el que venga gente de tan lejos para hacer una ruta que Ujú. tenemos nosotros a la salida de nuestra casa prácticamente. Sí, sí. Y que vienen muchas veces solos, porque es un poco lo que me llamaba la atención. Aquí hay mucha gente, aquí española, que no se atreve a hacer el camino solo o sola, por miedo, porque dice, uy, es que no sé cómo es la seguridad.
Yo siempre digo, Hoy, pues, os pido a los que lleváis muchos años haciéndolo, ¿no? Transmitir un poco esa tranquilidad, ¿no? Porque no hay razón para tener miedo, ¿no? incluso solo es mejor porque te abres a todo lo que te rodea. Cuando vas en grupo, pues bueno, al final tienes ahí tu familia o amigos o con los que vayas, que te Ujú. encierras en ese pequeño grupo, pero si vas solo, te abres a todos los peregrinos que te encuentras, vas a tu ritmo, te paras para visitar las localidades, eliges el albergue y si vas más rápido o más despacio, pues cambias de albergue, hay mayor libertad a la hora de hacer tu camino. Para mí es mucho mejor, pero yo entiendo que haya muchos peregrinos, sobre todo extranjeros de países que son más peligrosos que España, Ujú. que les dices que puedes salir del albergue a las 7 de la mañana y echarte a andar solo y dicen, es imposible. Peregrinos y Sí, peregrinas. Las peregrinas ya sí. les parece imposible, pero por suerte vivimos en un país que es seguro. En vuestra app, por ejemplo, pueden encontrar también teléfonos de interés pues, de la Guardia Civil o este tipo de recursos para el caso de que haya una emergencia o un problema cualquiera, un robo, lo que sea, que es escaso, pero puede ocurrir. Sí, sí, tenemos esa información, pero nos ocurre a menudo no, pero sí de vez en cuando que nos escriben a nosotros directamente, ¿no? Porque tenemos Ujú. el WhatsApp puesto en la aplicación, entonces es un contacto Claro, muy fluido y a veces nos escriben porque han tenido un accidente o un problema que obviamente nosotros no podemos hacer nada más que avisar pues, a la autoridad local del sitio en que se encuentra el peregrino para ujú, que vaya a socorrerle o si puede moverse, pues por ahí vaya al sitio de urgencias más cercano o bien a poner una denuncia porque ha sufrido algún problema. Pero sí, a veces me sorprende esa confianza que tienen en la aplicación de escribirnos a nosotros ajá. antes que al 112, que sería igual lo Sí, más sí. lógico. Entonces ya eso es una muestra más de que sois una referencia para el peregrino. Mm. Y Qué bien, encantados, qué bien. ahí estamos para ayudar, para que el camino de Santiago de cada uno vaya lo mejor posible, sin ningún problema. Claro, claro. Em, Ya hablábamos un poquito de los peregrinos. ¿Cómo ves el tema? ¿Corría el riesgo esto de morir de éxito o crees que la salud del camino está en plena forma? Uy, el camino no morirá. O sea, de hecho, moriremos nosotros y el camino no sobrevivirá. Otra cosa es cómo sobrevivirá. Pero eso a mí no me preocupa. Quiero decir, el que haya ahora, yo qué sé, pasen por Navarra 50.000 peregrinos, pues me parece maravilloso. Pero cuando pasaban 5.000 también me parecía maravilloso. Es decir, que la cifra no es importante. Lo importante es si cada peregrino pueda exprimir el camino de Santiago, aprovecharse de él para que le sirva en su día a día y le sirva en su vida después de realizar el camino. Cuanto más Ujú, mejor, puede que sí, pero a veces también la saturación es complicada, aunque el camino, desde luego, salvo en fechas concretas, no es que está excesivamente saturado. ujú. Pero, pero ya digo que el problema no es de números. Y aunque ocurra algo grave y bajen el número de peregrinos, pues el camino seguirá ahí, ayudando a cada uno que vaya. Ujú. Lo decía más que nada porque la gente de Santiago, sobre todo, y algunas localidades que están más masificadas, pues empieza a haber también un movimiento. Uy, que hay que frenar esto de alguna manera o gestionarlo de otra forma. O puede que educar a algunos peregrinos o gente que no va tanto con el espíritu peregrino, porque a veces forma mucho escándalo o, bueno, tienen actitudes que a lo mejor no son las más correctas, ¿no? A ver, a veces puede que este es un espacio un poco también para ello, ¿no? Intentar divulgar eso, ¿no? Que, oye, que aquí en estos sitios por donde pasamos hay gente que también está trabajando o que tiene que descansar o lo que sea. No puede ser que estén lunes, martes, miércoles, jueves escuchando ruido de noche a cualquier hora, ¿no? Y eso es un poquito la tensión que está habiendo, ¿no? Por eso lo decía más que nada. Sí, es lo que tú dices. Yo veo dos problemas en ese sentido. El primero, el que cuando hay mucho peregrino, pues también hay una proporción, aunque sea pequeña, pero que puede molestar por el tema de ruidos Mm, y eso pasa en el camino y en otros muchos sitios. Entonces, eso claro. es cuestión de educación. Hay que saber estar en otros sitios, ¿no? Y hacer lo que tienes que hacer, que en este caso es peregrinar. Y el otro problema es la masificación. La masificación es más bien un problema turístico. Es decir, en Santiago es verdad que llegan todos los peregrinos, pero también hay Ujú, mucho turista. Y mucho turista y también en muchas localidades, ya no me voy a ir a Venecia o Roma, ¿no? Sino también en Madrid o en Barcelona o en otros muchos ujú, sitios o pequeños pueblos muy turísticos que tienen un grave problema de masificación turística, ¿no? Entonces esto sí que es
un problema que yo creo que de momento no se encuentra solución, pero entre todos llegará. Habrá que buscar cómo solucionar esta masificación que se produce en los puntos turísticos y que Santiago pues está convirtiéndose en uno de ellos. Un poco también para aliviar esto están las rutas más alternativas o las rutas que no son tan concurridas, ¿no? Que también aparecen en muchas de ellas. ¿Cuáles son un poquito esas que están aún por explorar? A ver, es que tampoco es que estén saturadas las rutas con más peregrinos, ¿eh? Porque es verdad que, como decía antes, si vas en mayo o en septiembre, sí vas a encontrar muchos peregrinos, pero, por ejemplo, en la segunda quincena de junio, el camino está muy tranquilo, el camino francés, que es el que más peregrinos tienes. Sí, Y sí. ya no te digo, pues en octubre o en marzo o en otros momentos del año. Y otras rutas con menos peregrinos tienen no tienen ese problema de masificación, como puede ser el camino primitivo, el camino inglés, pequeñas rutas que aunque tienen cada vez más número de caminantes, no hay momentos de saturación. Y luego hay caminos que están muy tranquilos, que no tienen peregrinos y a medio plazo no parece que vaya a haber, ¿no? Gran cantidad de peregrinos. Te digo, un camino del Salvador, un camino de Madrid, camino jacobeo del Ebro, que es espectacular, pero que casi no tiene peregrinos. Incluso la variante aragonesa del camino francés, que es tan histórica, tan importante, pues tiene muy pocos peregrinos. Y ahí tenemos un aliciente, ¿no? El poder recorrer un tramo histórico que atraviesa desde el Pirineo, sitios tan importantes como el Hospital de Sant Port, como la Catedral de Jaca, y que a su vez es un camino tranquilo que puedes recorrer sin prácticamente ningún problema. Y en estos sitios que tengan un poquito más de concurrencia de público, supongo que también hay mucha más oferta de albergues y de otros servicios. ¿Recibís presiones por parte de alguno de ellos para, oye, promocióname este o no sé qué? ¿O es algo que no permitís de ninguna manera en la app? ¿En la app o en Sí, en la editorial? sí, es lógico que son muchos los albergues que nos han escrito pues, para posicionarlos o para pagar algo más, para parecer mejor, pero en nuestra aplicación tenemos publicidad, es decir, aparece lo que nosotros queremos que aparezca y en el orden que nos parece a nosotros adecuado que aparezca. Entonces tenemos, por suerte, esa libertad de poder hacer las guías a nuestra manera, de tal manera que el peregrino sepa que esa información es la mejor, no el que más ha pagado, sino que es la mejor. Ya. Y vamos a seguir así, porque tenemos la suerte de que la aplicación funciona y no necesitamos incluir publicidad dentro de la aplicación. ¿Y ya hiciste tú todos los caminos? ¿Estos que incluís en la app o no es posible? No fue posible. Yo hice los primeros, pero claro, es imposible porque luego hay que actualizarlos. Entonces, Ya. conforme hemos ido ampliando el número de caminos, son otros compañeros de mi equipo los que recorren esos caminos. Hay alguno, por ejemplo, la persona que trabajaba en la página web de Eroski del Camino de Santiago, que era muy buena a principios del siglo, Sí. pues la persona que trabajaba ahí se vino también a la aplicación y también recorre los caminos para hacer nuevas guías o para actualizar las guías existentes. De tal manera que así tenemos pues más o menos actualizado los caminos que publicamos. Y los que no hemos recorrido lo indicamos en la aplicación, que tenemos la información del track, el perfil o las localidades, pero que falta incluir, y ya se ve, porque en esas rutas Claro. no hay la información pues más de avisos importantes o de elementos artísticos o históricos que ver por la ruta. Y desde ese primer camino tuyo, ¿cuáles hiciste entonces? Un poquito para conocer también tu experiencia. El camino, bueno, Desde ese francés primero francés de varias Microsoft. veces, luego el norte, hice la variante francesa, o sea, perdón, la variante aragonesa del francés, que no la conocía. Luego el camino primitivo, varias veces. El camino del Salvador, porque incluimos en su día el camino del Salvador dentro de una guía que hicimos con el camino primitivo. Y al final, esas son las guías que yo controlo y que actualizo. Y las otras guías pues son parte de mi equipo. ¿Hay alguno que le guardes especial cariño? ¿O un año que, por lo que sea, porque encontraste a gente, porque es especial, o yo qué sé, en algo que te haya llamado especial la atención en algún camino de estos? Sí, pero es que ir el camino, lo que es una maravilla, ¿no? El ponerte la mochila y da igual el camino que sea, que ya el cuerpo cambia y tu mente cambia. Tengo mucho cariño por el primitivo, también por el momento en que lo hice y también porque tiene unos paisajes y unas localidades que es de mi gusto, ¿no? Pues pueblos pequeños, paisajes un poco montañosos o con praderas, gente muy amable, una gastronomía fantástica. Entonces,
yo en ese camino lo disfruto y lo he hecho varias veces, incluso no por actualizar la guía, sino porque es el camino que más me gusta. ¿Y más o menos en qué año fue la primera vez? Porque yo es que el Primitivo lo hice este año, en septiembre, por primera vez, y era un poco por saber, a ver las diferencias que había. No hay tantos servicios en algunas zonas como en otros caminos, pero es que lo disfrutas de otra manera también. Es Sí. maravilloso. ¿En qué año El, fue más o prim- menos el el primero? primitivo ya en el 2004, hace 2004. 21 años, madre mía. Entonces, a ver, sería muy diferente a lo que hay ahora también, ¿no? Sí, es verdad que tenía muchos menos alojamientos, desde luego, aunque había uno por etapa, eso era suficiente Ujú, para nosotros. Estaba bien señalizado, muy bien señalizado. Asturias siempre ha ujú, estado muy bien sí, señalizada. sí. Y bueno, lo que no había era servicios o tiendas de alimentación, a veces no había supermercados y por supuesto no había nada de transporte de mochilas o cosas parecidas. Ujú. ¿Y hay algún sitio especial? Ya te dije, te hablé del camino, pero algún sitio especial que cuando piensas en hacer el camino dices: "Es que quiero llegar a ese sitio, quiero ver esto, quiero, no sé", o un monumento cualquiera. Hombre, yo tengo dos sitios especiales muy cerca de mi casa, que son uno después de donde vivo y otro antes. Después es Eunate, que es una ermita que ha quedado en medio del campo, una ermita Ujú, octogonal, que hay muy pocas en España, y es un sitio tranquilo y que da mucha paz y a la vez que te sientes unido a todos los peregrinos que han pasado por allí a lo largo de la Edad Media. Y el ujú, otro punto que me encanta es Roncesvalles. Además lo han recuperado muy bien. Desde los años 70 se ha estado restaurando con gran precisión y con buen trabajo. Y puedes entrar en su iglesia de Santa María, que siempre está abierta, algo fantástico, para poder admirar ese gótico que vino de París, el primero que entró en España, y que cuando llegas ahí, después de haber cruzado el Pirineo, es que no haces más que llorar. claro. De hecho, una de tus guías es precisamente hablas ya de Roncesvalles, ¿no? Es 50 lugares con encanto de Somport y Roncesvalles a Santiago, ¿no? O Claro, sea que sí, Roncesvalles te ha marcado de alguna manera, ¿no? me pidieron hacer ese libro y, como no, pues yo incluí los sitios que me parecían más adecuados, entre ellos Roncesvalles y Eunate. También tienes otra que es 100 cosas que hay que saber del Camino de Santiago. ¿Hay algo así especial que digas: esto tienes que saberlo sí o sí, si vas a hacer el camino? Pues sobre todo que no hay un momento para hacer el camino. O sea, si puedes, vete al camino. No lo pienses, no esperes a ver Mm, cuando tienes 30 días libres, 15. No, cuando llegue el momento, aprovecha. Porque el camino de Santiago hay que hacerlo pues, una vez en la vida, por lo menos. Es una vivencia que marca tanto el camino sí. como tu regreso al día a día. Y es algo que hay que saber, que el camino está ahí para cuando tú puedas. No hace falta que esperes a la jubilación o cualquier otro momento. Cuando Mm, llegue el momento, lánzate al camino que lo disfrutarás. Eso es lo primero que habría que saber. mm, Y lo segundo, pues que el camino puede resultar un poquito complejo para el urbanita medio, los que vivimos en ciudad y no estamos acostumbrados a ir andando solo por el campo, pero son problemas todos completamente superables. Es decir, un día de lluvia, 500 metros de barro que te hacen decir, pero ¿qué hago yo aquí en vez de estar en el salón de mi casa? Pero luego llegas al albergue y te ríes de cómo te has desesperado en el camino. O sea, son problemas mm. que no tienen gran dificultad, pero que los afrontas y te hacen un poquito más fuerte para volver con otra mirada a afrontar los problemas del día a día. Ujú. Es que de hecho una de las cosas que comenta la gente habitualmente es de lo poco que dormimos en el camino muchas veces, porque entre que estás con la charla, no sé qué, ya te dan a veces un poquito las horas, luego sales temprano y después puedes dormir o no, depende, porque también hay que tener en cuenta si vas a un albergue, pues puede haber el que te ronca al lado, el que no sé qué, o que no estás cómodo, lo que sea. Pero cuando empiezas a andar, es como que no estás cansado, no tienes sueño. Es una cosa que lo comenta mucha gente y que yo también lo he experimentado, ¿no? Muy curioso. Sí, sí, esos primeros pasos, bueno, cuestan mucho, pero ya cuando llevas 50 o 100 pasos, ya estás, ya te has metido en la etapa y no tienes problema. Pero es verdad que lo incluimos en las guías. Bueno, una buena siesta es muy bueno en el camino, Sí, ¿no? sí. Para separar lo que es la etapa de la tarde con el resto de peregrinos. Y los Mm, tapones por la noche son maravillosos, eso es claro. imprescindible. Sí, sí, eso es muy recomendable. Y luego están los beneficios psicológicos, ¿no? La desconexión, que es algo, yo creo que es lo que destaca
la gente sobre otro tipo de viajes o de medios de formas de turismo, ¿no? El camino es completamente diferente en ese Claro, aspecto. perdona, sí, porque cuando vas de turista vas a vivir una experiencia, ¿no? Y vas y sacas fotos aquí y allá y quieres ver esto y lo otro, y vas a Roma y vas al Coliseo y al Vaticano y al Panteón, lo que sea. Pero aquí no, aquí te pones a andar y puedes tener un día en el que no hay nada reseñable, ¿no? Si nos vamos Ujú. al camino francés, pues a esas etapas de la meseta, pues son muy tranquilas, pero son esas precisamente las que te hacen dar vueltas a la cabeza, las que te hacen pensar, Claro, las que te hacen encontrarte contigo mismo y decir, bueno, pues esto me va a ayudar en mi vuelta a mi vida diaria. Y esos momentos son los que luego se agradecen muchísimo, aunque parecen a priori los más aburridos. claro, claro. ¿Y hay alguna experiencia de algún peregrino que te hayas encontrado que, bueno, siempre hay alguien que tiene un motivo X o Y, o uno es por andar simplemente, por disfrutar del paisaje, y hay veces que la gente va con un motivo o motivado por algo. Me acabo de separar, ha fallecido no sé quién. Yo, por ejemplo, me encontré a un chico, creo que era checo, que hizo todo el Camino de la Plata porque era el sueño de su padre que acababa de morir. Entonces, claro, cuando llegó a Santiago eso fue un mar de lágrimas, ¿no? Entonces, ¿hay algún caso así que te haya sorprendido en especial de Pues este mira, tipo? no deja de sorprenderme que en el camino hay mucho dolor, ¿no? Porque yo, pues tengo la suerte que yo he ido al camino, pues para hacer el camino, ¿no? Como muchos otros peregrinos, para Ujú, disfrutarlo, pero siempre que voy al camino o cuando estoy en Pamplona o me encuentro en los encuentros que hay con los peregrinos, viene muchísima gente todos los días, gente que hace el camino pues porque tiene una enfermedad, porque un familiar tiene una enfermedad, porque han ujú, perdido el trabajo, porque no saben qué hacer con su vida, ujú, porque alguien ha fallecido recientemente, alguien muy cercano, y entonces lo hacen por peregrinación, para ofrecer el camino por el fallecido, o bien para rehacer su vida. Hay muchísimo y sorprende, pero cuando tú claro, estés en el camino y estés ahí con esos peregrinos que te encuentras y con los que vas acompañados, pues ten presente que varios de ellos pueden estar ahí porque tienen un problema que no saben cómo gestionarlo o que no saben qué hacer con él y han venido al camino para que dicen que el camino ayuda, no saben cómo, y entonces vienen ujú, para intentar que el camino les ayude. Y eso es duro porque te das cuenta que en el camino pues, no es solo disfrutar, no es solo la libertad, la solidaridad de los peregrinos, el estar allí en la naturaleza o unirte al arte y la historia de tantos años, sino que también te das cuenta que es un camino de peregrinación, en el sentido ujú, claro, literal de la palabra. Gente que peregrina, es un peregrino por la vida y necesita un rumbo nuevo o necesita una ayuda divina o del apóstol Santiago. ujú. A mí un peregrino me dijo una vez, que venía a buscar respuestas por problemas que no me contó, evidentemente, pero no quiso, pero que se iba con muchas más preguntas que respuestas, y eso sí, que iba a volver fijo. O sea, que iba a hacer lo posible para volver, y más de una vez, que es un poco lo que nos pasa a la mayoría que hacemos el camino, ¿no? Que dices: "Que esto tengo que volver a hacerlo". Ampollas, da igual, la rodilla que no sé qué, la cadera, la espalda. Llega un momento en que eso lo dejas completamente atrás. Incluso hay momentos duros, porque hay que decirlo también. Hay gente, como el primer día tengas el pie en carne viva, lo vas a pasar mal. Pero aún así, la gente dice: "Es que tengo que repetirlo, me da igual". Claro, es Es lo un que poco. decíamos antes, que son problemas que no tenemos en el día a día, pero son superables. Aunque en ese Mm, momento crees que no deberías estar ahí, podrías estar disfrutando en otro sitio, pero son superables. Y, y engancha el camino porque te das cuenta que te ayuda en facetas de tu vida que no te ayuda cuando estás en tu casa, en tu trabajo, donde estés, con tu familia, con quien sea, y el camino aporta mucho. Por eso hay muchos peregrinos que somos reincidentes. Pero aun si seas reincidente, aunque solo vengas un camino una vez, porque a lo mejor vienes de lejos, de un país lejano y no puedes permitirte el volver al camino de Santiago, también mm, ellos se llevan una gran experiencia que además saben cuidar y saben mimar porque saben que no pueden volver al camino a corto plazo, entonces la tienen en grato recuerdo y no la olvidan fácilmente y la aplican, y todo lo que han aprendido en el camino lo aplican en su día a día. ujú. Em, Aparte de un poquito de todo esto, es verdad que hay gente que lo hace por motivaciones religiosas, cada vez menos. La verdad es que me encuentro muy poca gente que lo, o por lo menos que lo diga, a lo mejor le da rabia decirlo por la razón que sea, ¿no?
Eso ya decís que también lo recogéis un poquito en la app, que tenéis mención, o sea, oraciones y recursos, ¿no? De ese tipo. ¿Qué estáis, qué tenéis pensado también incluir en la app? ¿Tenéis algo más, algún tipo de, no sé, de patrimonio inmaterial que incluir? No sé, algo en qué estáis ahora trabajando para ofrecer también con la app. Bueno, el tema espiritual lo hemos trabajado bastante, sobre todo en los últimos 2 años, porque creemos que las iglesias del camino ayudarían mucho si estuvieran abiertas para los peregrinos, pero es muy difícil porque los sacerdotes actualmente están pues saturados y no pueden estar todo el día en la iglesia. Entonces, hemos Ujú. promovido desde la aplicación el crear un grupo de voluntarios, de peregrinos, que vengan al camino, no a hacer el camino, no a estar en un albergue acogiendo peregrinos, sino a estar en una iglesia abriendo iglesias. Entonces, Ujú. desde la aplicación puedes apuntarte a esa bolsa de voluntarios y Claro. luego en invierno se organizan los turnos con las iglesias disponibles para atender esas iglesias. Y ha sido una experiencia fantástica. O sea, Ajá. actualmente hay ya una bolsa de unos 120 voluntarios de cualquier país que vienen 1 o 2 semanas desde su país para ir a esa iglesia, a lo mejor del siglo XII, ¿no? A una iglesia espectacular de estas antiguas que hay en el camino y ser ellos los responsables de esa iglesia, abrirla, si es una iglesia de paso, pues abrirla por las mañanas, si es una iglesia de un pueblo en el que hay albergues, pues abrirla también por las tardes Ujú. para que los peregrinos puedan entrar. Eso lo hemos apoyado desde la aplicación y la verdad es que estamos encantados. Muy bien. Eh, para quien quiera descargar la aplicación o ver un poquito también la web y tal, ¿cuál es la dirección? Ya, aunque la voy a poner en la descripción del vídeo, por supuesto, pero un poquito cuál es la dirección para que la encuentren. Bueno, la aplicación se llama Buen Camino, la tienes tanto en Google Play como en la App Store y también se puede usar desde página web en buencamino.app. Ujú. ¿Tenéis redes sociales también? Sí, buencamino.app en Instagram, En en Instagram. Facebook, en YouTube, que tenemos un buen canal. Sí. Muy bien, pues yo creo que ya hemos hablado un poquito de todo el tema de la app y de la web. Yo creo que ya podemos saber que hay muchas maneras de informarnos antes de salir al camino, que la experiencia solo es maravillosa. También ir en grupo también tiene otras alicientes, ¿no? Y simplemente, pues nada, darte mucho las gracias por tu labor, en principio, y después por tu presencia aquí. Gracias a ti, yo soy encantado de hablar del camino, es mi pasión y aquí estamos y en el camino nos encontraremos. Pues nada, solo queda desear, pues lo que tenemos que desearnos, ¿no? Que es un buen camino. Buen camino. Venga, muchas gracias.